Entren a la web y pongan Tecnia Uni. Yo voy a entrar, no se preocupen. Ustedes también pueden entrar, yo voy a entrar. Para que tengan una idea, vamos a entrar a Tecnia. Voy a compartir pantalla para que lo vean y vamos a ver un poquito eso. Ya se debe estar viendo. Pues acá vamos a buscar Tecnia 1. Miren, acá está Tecnia 1. ¿No? ¿Ya? Tecnia Revistas Científicas Uni. ¿No? Vamos a entrar para que vean ahí el portal, ¿no? Entonces, Tecnia es la revista más importante de la UNI en términos de investigación, ¿no? La revista general de toda la UNI, no es de ninguna facultad en especial, ¿no? Y bueno, pues pueden enviar un artículo si desean enviar un artículo, ¿no? Y a ver qué más hay en Tecnia. Acá está el actual, ¿cierto? Este debe ser el último número que se ha publicado. Y acá están los artículos de ese número, que están acá, ¿no? Y Tecnia ya está en Cielo y ya está en Latindex. Estos son unas ligas, digamos, menores, ¿no? La de Cibao es una liga mundial mayor, pero estas son, ¿no? Alicia es el portal de Concitec, ¿no? Donde se registran trabajos de investigación, ¿de acuerdo? Así que ya va avanzando la revista. Antes solamente estaba en ninguna, luego pasó a estar en Latindex y ya por lo menos llegó a Cielo, ¿no? De acuerdo. Entonces, de alguna forma ya está ganando algún pequeño prestigio, ¿no? Y tienen acá las ediciones anteriores, ¿no? El problema de la revista es ganar constancia, ¿no? Por ejemplo, el volumen 33 es de 2023, ¿no? Pero el volumen 32 es de 2022 y el volumen 31 o sea, hay un número especial acá el 2022, hay un número el 2022, y es como que sacara uno o dos números al año nomás, ¿no? Entonces, no es muy constante la revista. Eso no le está permitiendo llegar a las ligas mayores, pues, ¿no? De acuerdo. Tiene que tener una regularidad, es un requisito, ¿no? Y la otra es que los artículos que están dentro deberían ser revisados por pares. Es decir, que yo mando un artículo y no es que la revista lo publica, es que la revista tiene revisores internacionales que deciden si el artículo vale la pena o no, o hacen solicitudes de corrección, etcétera. Entonces son con arbitraje, ¿no? Y eso exigen las ligas mayores para hacer una revista considerada, ¿no? Esa es la idea. De acuerdo. Si quieren escribir en Tecnia, acá está el formato, ¿no? De cómo se organiza un artículo en Tecnia. De acuerdo. Y listo. Ahí tienen, ¿no? Sin embargo, Tecnia todavía no está en las ligas mayores, pues todavía no llega. Si vamos a Simago, ¿no es cierto? Y ponemos Tecnia, ¿no? Nos va a decir, pues, que Revista Brasileña de Zootecnia, ¿no? Archivo Brasileño de Medicina Veterinaria de Zootecnia, Revista de Filotecnia, Archivo de Zootecnia, no hay ninguna revista Tecnia todavía, ¿no? En estas ligas mayores. Sin embargo, si vamos a los otros repositorios como Latindex, Latindex es una liga de los latinos, ¿no? Dado que no pueden competir en las ligas mayores, supongo, y organizaron una liga propia, ¿no? Vamos a Latindex y acá podemos poner, pues, Tecnia, ¿no? Y vemos acá si le encuentran, ¿no? Ahí está. Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Técnica. En Latindex no hay un número, un índice, un ranking. Solamente hay que estás en Latindex y a lo más es que estás en el catálogo 2.0, que es el último catálogo de Latindex, ¿no? Todas las revistas que calificaron en el catálogo 2.0. Listo. Eso es, ¿no? Y no hay más información. Y bueno, creo que puedes ir acá a Tecnia, ¿no?
Nada más, no hay mucho más. Ahí está el nombre de Tecnia, sus datos temporales, ¿no? Desde 2003 estamos en la Tindex, ¿no? En Cielo debemos estar más recientemente. Ya está. Ya, acá están. Este catálogo 2.0 de la Tindex exigía unas características, cumplió todas las características y por eso ingresó al catálogo, ¿no? Si no cumple todas las características, no ingresa al catálogo, ¿no? ¿Listo? Eso es. Bueno, en la Tindex puede encontrar varias consideraciones. Perfecto. Ya tenemos eso, entonces ya tenemos un poco de información sobre eso, podemos continuar con nuestra clase. Bien, ahora no olviden que tienen que revisar un artículo, no sé si han podido leer alguno de ellos. ¿Han podido leer alguno de los artículos? Decisión, pero más o menos. Ya, no, la idea es que el Astra que hay que ponerlo y lo han puesto ahí en la hoja de cálculo, pero aparte ahora hay que leer el curso implica tener que leer, ¿no? Este, dos artículos y una tesis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que leer al ritmo rápido. Ya para la próxima sesión ustedes deberían haber leído por lo menos dos artículos y tienen que hacer un resumen de acuerdo a la pauta que les envié en la presentación anterior, ¿no? Leer el artículo para entenderlo y luego responder, hacer su resumen siguiendo la pauta de la guía que di, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre eso? Le he enviado la guía por correo o no les he enviado la guía. A ver, voy a chequear. De repente no les he enviado, me he confundido. A ver, Enviaré nada más, profe. creo que envié el formato para poner eso nada más, ¿no? Ya, un segundo, un segundo. Ahorita lo resuelvo. Se le voy a enviar de una vez le voy a enviar la PPT que hemos compartido. Un segundito, vamos a enviarles.
Ya, les acabo de enviar por correo. Perfecto. Igual vamos a repasarlo para que no haya duda. Ya vamos a compartir. Bien, a ver, este, esto lo vimos la vez pasada, pero igual lo repasamos. Esta es la estructura de un paper. Se está viendo, ¿no? Perfecto, esta es la estructura de un paper. Como dije, los papers pueden variar un poquito en su estructura de una editorial a otra, pero en su mayoría suelen tener esta estructura, ¿no? Aparte del título de los autores, está el abstract, que ustedes ya lo han copiado a su tarea de Excel, ¿no? Que ese abstract presenta en forma muy sintetizada tres cosas, ¿no? El problema que se enfrenta, la solución que se aplica y los resultados que se logran. ¿De acuerdo? Luego están las palabras claves que también se llaman indexter o descriptores temáticos, que nos dicen con qué temáticas está relacionado el trabajo realizado, ¿no? Los principales temas que tienen que ver con el trabajo. Y luego ya está la introducción que siempre nos da un contexto del problema, es decir, bajo qué circunstancias ocurre el problema, ¿no? Cuando sucede qué ocurre el problema, ¿no? Etcétera, etcétera. Y precisa el problema, y como digo ahí en la lámina, a veces implica que ahí se haga una revisión de literatura. Eso suele estar ahí cuando la revisión de literatura es light, o sea, el artículo hace una revisión muy light, muy simple en la literatura. Cuando el artículo revisa la literatura con más intensidad, suele haber una sección aparte, como la que he puesto ahí de revisión de literatura, ¿no? Que puede tener nombres similares. Algunos le ponen antecedentes, otros le ponen revisión de literatura, otros les ponen trabajos relacionados, ¿no? Trabajos previos, ¿no? Etcétera. Y luego está la sección que se llama a veces materiales sin método, a veces metodología, ¿no? Desarrollo, etcétera, donde se describe la solución a aplicar. Y finalmente está la sección de resultados o de experimentos o de pruebas, donde se muestran, ¿no? Qué experimentos se realizaron, qué resultados se obtuvieron, ¿no? Cuadros, gráficos, etcétera. Y finalmente las conclusiones y el trabajo futuro, ¿de acuerdo? En los papers no le suelen llamar recomendaciones, le suelen llamar trabajo futuro, o sea, ¿qué es lo que continuaría en esta línea de investigación, ¿no? ¿Qué faltaría hacer? Y la parte final son las referencias ya, ¿no? O sea, todos aquellos documentos que han sido citados. Las referencias son los documentos que han sido citados en el paper, ¿no? Eso es básicamente. Para revisar un paper, lo que hay que hacer es primero leerlo. Yo aconsejo primero leerlo de inicio a fin, sin estar tratando de apuntar cosas, solamente leerlo para tener una visión general del paper. Y obviamente, ¿qué paper voy a leer? Aquel que haya leído el abstract y me haya llamado la atención. Se supone que si yo he leído el abstract, yo debo con el abstract decidir cuál me conviene leer. No me puedo leer todos los papers sabidos y por haber. Toma bastante trabajo revisar un paper, ¿no? Muchas horas. Por eso que les doy un tiempo largo. Pero hay que revisar el abstract para saber si el tema, lo que dice el paper, es atractivo para nosotros, ¿no? Cosa que valga la pena que querramos leer todas las N páginas, ¿no? Entonces hay que dar una lectura general para entender el paper. Acuérdense que el paper está en otro idioma generalmente, no siempre está en español. Entonces, si está en inglés, a pesar de que dominen la lectura en inglés, igual tienen que tenerlo contextualizado, ¿no?
Tengan cuidado de traducir palabra a palabra. Con cuidado la traducción. Entonces, una vez que lo hemos leído, por primera vez ya conviene hacer un repaso del paper ya de cara a poder responder o sea, armar un resumen tratando de responder estas preguntas. Entonces, el resumen nos presenta así, no sé, pues vamos a suponer que el paper tiene unas 8 páginas, ¿no? Eh, ya pues el resumen tendrá un par de páginas, ¿no? Ya si tiene 13 es bastante, ¿no? Bien, entonces tengo que yo decir de qué trata el paper, cuál es el problema, y eso, como dije, o está en el título, o está en el abstract, o está en la introducción. En cualquiera de los tres, de esos tres tiene que sacar el problema. No puede ser que hayan leído hasta la introducción y no sepan cuál es el problema que trata el paper. Tienen que saberlo. La siguiente cuestión es hacer un breve comentario de los trabajos que el paper revisa, ¿no? Revisa y algo comenta de esos trabajos. Entonces, eso lo encontramos en la introducción o en la revisión de literatura. Y después tenemos que describir qué solución plantea el paper, ¿no? ¿Qué pretende aplicar, qué aplica, ¿no? Eso lo encontramos en metodología, en materiales y métodos, ¿no? Etcétera. Y luego tenemos que comentar los resultados que encuentra, ¿no? Muestra algunos resultados, cuadros, gráficos, etcétera. Eso está en experimentación y resultados. Y luego les estamos pidiendo que pongan cuál sería la principal conclusión de todas las que ha puesto el autor o los autores, cuál consideran ustedes que es la principal conclusión y cuál la principal recomendación. Eso lo van a sacar de estas secciones que se llaman conclusiones y trabajo futuro. Y lo último es que ustedes hagan una apreciación sobre todo el paper. Ustedes ya. Y esa apreciación tiene dos o una de las dos partes, ¿no? Puede hacer que un paper tenga pues varios aspectos destacables, entonces marcan cuáles son, señalizan cuáles son los aspectos destacables, o aspectos cuestionables, aspectos que ustedes creen que el paper no consideró adecuadamente, ¿no? Perfecto, o sea, las debilidades del paper, ¿no? Ya está, y eso es todo. Esa es la revisión. Entonces, a eso me refería con que tienen una guía para revisar, que es esta que están mirando en la pantalla. ¿Dudas, preguntas? Todo ¿Está claro. claro? Sí, claro. Perfecto, entonces. Recomendación. Traten de todos los papers que han recopilado. Yo diría convendría leer un paper que no sea tan extenso ni tampoco tan complejo de entender, ¿no? Para que el primer resumen sea más o menos rápido de hacer, ¿no? No les tome tanto tiempo. Si escogen el paper más largo, el que tiene de repente matemática más sofisticada, donde hay muchos temas que no entienden, van a perder el tiempo porque van a tener que leer en internet algunos aspectos del paper para poder entenderlo y eso va a alargar su entendimiento. Entonces un paper de pocas páginas los ayudaría, de un problema bastante más concreto y fácil de explicar, les ayudaría para seleccionar. Pueden seleccionar el que quieran ustedes. ¿Listo? Básicamente es eso. Ahora sí, regresamos a nuestra clase. Y hoy día yo voy a hacer una presentación que había previsto para ustedes sobre, ¿se acuerdan que les hablé de estos enfoques de la investigación, ¿no es cierto? En la clase pasada. Entonces ahora vamos a desarrollar uno de esos enfoques. El enfoque clásico del método científico es muy conocido y está documentado por todos lados. Sin embargo, el enfoque de Design Science Research, que es investigación en la ciencia y el diseño, está poco difundido, ¿no? Aún no cala tanto, así que vamos a compartir esa información con ustedes. Yo preparé una presentación, voy a ubicarla acá. A ver, un segundo.
El bendito. ¿Qué hace? No, ¿qué hace? Ya, ya la encontré. A ver, está por acá. Vamos a compartirla. A ver, me confirman si se ve la... Acá es. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, profesor. Perfecto, ya. Esta es una presentación que yo hice, ya la he hecho, creo, esta es la cuarta vez que la voy a presentar, ¿no? Entonces, la hice, creo que a final del año pasado o a inicio de este año, no me acuerdo bien. Bueno, no interesa eso. Yo les hablé que había el enfoque de la ciencia del diseño, ¿no? Entonces, ahora les voy a comentar un poquito en qué consiste ese enfoque, ¿no? Para tener claro eso, vamos a ir primero por repasar la definición de investigación, ¿no? Que ya la hemos visto con usted, ya vimos que hice el diccionario, ¿no? Y que hice el manual de Frascati en la versión 2015, que creo que la estaba buscando la vez pasada y no la encontré. Pero en esta presentación ya la había actualizado, ¿no? Yo me baso bastante en esta definición de Frascati. Frascati es un pueblo en Italia, ¿de acuerdo? Donde se reúne la gente de la OCDE cada cierto número de años para ver los temas de investigación y desarrollo, ¿no? Han elegido esa ciudad para juntarse ahí cada cierto tiempo. Entonces, ya vimos que investigación y desarrollo experimental es trabajo creativo, o sea, trabajo razonamiento. Y además es trabajo sistemático, ¿no? Con un cierto orden, con una cierta organización. ¿Para qué? Para tener más conocimiento, ¿no? Conocimiento de la humanidad en general, la cultura, la sociedad, o sea, todo tipo de conocimiento, no solamente conocimiento físico, químico, ¿no? Y como puse en negrita, y concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible. O sea, lograr aplicaciones del nuevo conocimiento también es investigación. ¿Listo? A veces ese era un lío con la gente de ciencia, ¿no? Como que lo que hacían los ingenieros, diseñaban un nuevo aparato, eso no era investigación. No, no, sí es investigación. ¿Listo? Pero es una investigación que no le damos mucha importancia muchas veces, ¿no? Es la que cuesta más trabajo probablemente. Entonces, ahora lo que vamos a ver es también ver qué busca la ciencia y qué busca la ingeniería. La ciencia lo que busca es entender el mundo, señores. O sea, el trabajo de la ciencia es entender el mundo, así como es, ¿no? Entonces quiere sacar leyes para describir lo que pasa, para explicar los fenómenos, ¿no? Que existen en la naturaleza. Y bueno, en estos tiempos ya los fenómenos no solamente naturales, sino los fenómenos sociales y de conducta del ser humano, ¿no? Todos esos fenómenos, la interacción del ser humano con la naturaleza o entre seres humanos. La ciencia está preocupada de eso.
Sin embargo, la ingeniería tiene un propósito un poco diferente, ¿no? La ingeniería lo que busca es transformar el mundo para mejor, ¿no? La ingeniería trata de diseñar soluciones, artefactos en general, para resolver problemas, ¿no? De tal forma que transformemos lo que la naturaleza nos dio, ¿no? ¿Listo? La naturaleza nos dio, por ejemplo, los árboles. ¿Para qué nos dio los árboles la naturaleza? ¿Qué dirían ustedes? Para construir con la madera. Por ejemplo. Pero antes que usemos la madera, ¿qué nos daban los árboles? ¿Cuál sería la primera utilidad de un árbol para el ser humano prehistórico, ¿no? Ahora sacamos provecho y convertimos en muebles los árboles, pero en esa época, ¿qué se les ocurre que sería la utilidad de un árbol? Para los frutos o para la sombra. Claro, o sea, el árbol si daba frutos, permitía que el ser humano alcance algunos frutos, pero principalmente era sombra, pues, ¿no? Sombra, porque el ser humano al comienzo no se podía ni subir al árbol, no sabía cómo subirse, ¿no? Luego vio maneras, ¿no? Así que la sombra era lo elemental, ¿no? Porque si no hubieran árboles, el sol los achicharraría a todos, pues, entonces les daba sombra, ¿no? Perfecto, entonces, pero luego hemos hecho varias cosas y ahora tenemos unas sombrillas, ¿no? No necesitamos un árbol, nuestra sombría nos da sombra, ¿no? Porque hay lugares donde no es posible tener un árbol, pues, ¿no? No puedo andar con un árbol caminando por la calle para que me dé sombra, así que tuve que crear la sombrilla, ¿cierto? Bien, que la ingeniería busca transformar la naturaleza para que sea más útil para el ser humano. Lo otro que ya vimos ciencia e ingeniería, ahora vamos a ver qué es diseño, ¿no? Este señor, Gillian Scott, allá por el año 51, como dice el apunte, hizo un libro fundamental, un libro base, ¿no? Que se llamó Fundamentos del Diseño. Y en ese libro él decía que diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad. O sea, si yo creo algo y eso cumple una finalidad, es un diseño. ¿Listo? Entonces el diseño está amarrado a la creación, ¿no? El diseño sale de nuestro cerebro, nosotros lo imaginamos, ¿no? Y esa afirmación implica resolver dos preguntas, ¿no? Una es cómo distinguimos un acto creador y cómo establecemos si logra su finalidad, ¿no? Entonces, un acto creador se distingue porque es algo nuevo, pero amarrado a una necesidad, ¿no? O sea, cuando alguien ve algo nuevo que resuelve una necesidad, entiende automáticamente que es una creación. ¿Listo? Se creó algo, ¿no? Bien, entonces la sombrilla, ¿no? Se creó alguna vez, ¿no? Bien. La imprenta se creó alguna vez, ¿no? Y resolvió una necesidad. ¿Se imaginan? Antes la imprenta teníamos que escribir manualmente copias de los manuscritos, ¿no? ¿Listo? Pero vino Gutenberg y creó la imprenta, ¿no? Donde se podía reproducir N veces un escrito, ¿no? Bien. Y había la necesidad para que más gente pudiera disponer del escrito, ¿no? Bien. Y obviamente el diseño es útil si satisface esa necesidad, ¿no? Si esa necesidad está bien satisfecha, entonces el diseño es útil. Este señor que ven en la foto, Herbert Simon, es un premio Nobel de Economía, pero prácticamente es el precursor de la inteligencia artificial, ¿eh? No habla mucho de Simon, pero Simon es el primer referente que yo tuve. Lo conocí hace mucho tiempo, no en persona, sino a través de su obra. Y Simon escribió un libro base, ¿no? Hace ya años atrás que se llamó Las ciencias de lo artificial, porque hasta esa época, cuando se hablaba de ciencia, se entendía que la ciencia era sobre lo natural y que sobre lo artificial no había ciencia, ¿no? Nadie entendía eso. Todo era sobre la naturaleza. Estudiar los fenómenos físicos, químicos, biológicos era hacer ciencia, entenderlo. Pero Simon agarró y dijo, también hay que estudiar lo artificial, ¿listo? Las creaciones del hombre. Y este señor decía que la solución de problemas es la transformación de un estado actual en uno preferible, ¿no? O sea que cuando un problema está resuelto, el estado actual ha sido transformado en un estado preferible, mejor que el estado actual, ¿no? Por eso preferible.
Y el diseño es el medio de la transformación. O sea, para poder transformar hay que diseñar. Y por lo tanto, el diseño es equivalente de artefacto solución. Bien. Y decía que además de las ciencias naturales y de las ciencias del comportamiento, también existe la ciencia de lo artificial. Él fue el precursor de esto. Y el impulsor ya fue un tal Alan Hepner, ¿no? Ya más recientemente, a finales del siglo pasado, inicios de este siglo, que fue el que impulsó este movimiento, ¿no? Y le puso ese nombre de ciencia del diseño, ¿no? O Design Science Research, ¿no? Alan Hepner, que es de la Universidad del Sur de Florida, hizo este libro que está apuntado ahí en la lámina, ¿no? Design Research in Information Systems. La pregunta era, que se hacía Alan era, ¿y cómo investigamos los que estamos en sistemas de información? O sea, los que estudiamos sistemas de información, ¿en qué radica la investigación, no? Los sistemas de información no son algo natural, no es algo que es espontáneo en la naturaleza, es una creación del hombre, ¿no? Entonces, es algo artificial, ¿no? Y justo en sistemas se acuña el término artefacto, ¿no? ¿Listo? Entonces, el mundo está lleno de artefactos que crean los seres humanos, ¿no? Y este señor dijo, también tenemos que hacer investigación, ¿no? Y creó este fabuloso libro, y él decía, ¿no? Que habían dos paradigmas para investigar en sistemas de información. Un paradigma era investigar sobre la ciencia del comportamiento, que tiene que ver básicamente con la interacción humano, ¿no es cierto? Organización y herramientas, ¿no? O sea, cómo predecir el comportamiento humano y la organización gracias a las herramientas que existen ahora, gracias a la interacción, gracias a la computarización, etc. Pero esa era una ala de la investigación. La otra ala era la ciencia del diseño, o sea, el diseño mismo, que era cómo ampliar los límites, las capacidades del hombre, ¿no? Y de la organización, ¿no es cierto? A través de nuevos artefactos. Cómo hacer que la organización sea más potente. ¿Listo? No entender cómo interactúa, sino lograr soluciones para que la organización sea más potente. Y entonces, así como en las revoluciones industriales se crearon las máquinas industriales que amplificaron la capacidad física del hombre, apareció el tractor que podía mover toneladas, no sé, la grúa, etcétera. Ahora aparecen los sistemas de información que hacen que el hombre pueda procesar más datos más allá de la velocidad que tiene como ser humano, ¿no? Entonces los aparatos le ayudan a procesar datos en mayor escala. Entonces este señor Hepner, ¿no? Dijo que algo interesante en su libro, ¿no? Que quién podía comprender mejor un dominio de problema que aquel que lograba intervenir en ese dominio. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Quién entenderá mejor un fenómeno de la naturaleza? ¿Aquel que solamente lo observa o aquel que logra hacer un artefacto que interactúa con la naturaleza? ¿Quién cree ustedes que entiende mejor el fenómeno natural? ¿El que solo lo observa o el que lo transforma? El que lo transforma. Claro, porque el que lo transforma, por ejemplo, ¿quién entiende mejor toda la dinámica del viento, las temperaturas, las presiones? ¿El que observa eso o el que diseña un avión? ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, el que diseña un avión, los ingenieros que diseñan un avión ya entienden perfectamente todas las leyes de la física, del movimiento, de los vientos, de la temperatura, de las presiones, porque las logran utilizar para mantener el avión en el aire, ¿no? ¿No? No son hipótesis, teorías que dicen así es el viento, así es esto, ¿no? No, no, han logrado hacer un artefacto que interactúa con el fenómeno, interactúa en la naturaleza, han creado algo que la naturaleza no tenía ahí. Y eso entra en armonía con la naturaleza. El aparato funciona. El cielo no rechaza a los aviones, ¿no? ¿Listo? Ni el mar rechaza a los barcos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hacer artefactos implica dominar mejor el tema del fenómeno sobre el cual se interviene. Y eso era lo útil. Después, yo hice una lámina especial para entender todo esto, ¿no? La investigación en y entre lo natural y lo artificial. ¿Eh? Mira, en y entre, o sea, en lo natural y lo artificial y entre lo natural y lo artificial.
Por este lado tenemos las ciencias naturales y del comportamiento. Las naturales son la de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y las del comportamiento de lo que ocurre pues en la conducta del hombre, ¿no? En su mente, en su forma de desempeñarse. Por el otro lado están las ciencias, perdón, esto acá se investiga fenómenos naturales, ¿no es cierto? Por el otro lado están las ciencias de lo artificial. Y bueno, los que investigan ahí, investigan para crear artefactos. O sea, cómo crear artefactos, ¿no? Sin embargo, estos dos mundos están intersectados y existe esta intersección, donde están los que investigan sobre el comportamiento entre objetos naturales y artificiales. Es decir, este rubro de acá es donde hay investigación para ver la interacción artificial natural. Es decir, por ejemplo, ser humano interactuando con una videoconferencia, ¿no? Niño interactuando con un smartphone, ¿no? Médico interactuando con máquinas para diagnóstico, ¿no? Entonces, hay mucha gente investigando, por ejemplo, ahora en esos tiempos, ya se imaginarán, deben haber muchos trabajos de investigación tratando de determinar si el aprendizaje de los niños va a ser superior con estas nuevas herramientas digitales, por ejemplo, con el uso de videoconferencias, va a ser igual que toda la vida o va a ser peor. Y habrán investigadores que postulan que va a ser mejor, habrán investigadores que postulan que es indiferente y habrán investigadores que postulan que va a ser peor, ¿no? Y están investigando. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? O sea, el efecto de la videoconferencia en el aprendizaje escolar, ¿no? De acuerdo. Bien, ese tipo de cosas, ¿no? Si no, ahora pregúntense algo. ¿Será posible hacer esa investigación si no existe la videoconferencia? ¿Alguien estaría interesado en investigar el efecto de la interacción humano-computador si no existe el computador? Nadie. Entonces quiere decir que tuvo que haber una investigación previa que creó el computador, una investigación previa que creó la videoconferencia. Pero no hay nadie preocupado tratando de averiguar cómo fue esa investigación. Es como que la videoconferencia se apareció de la nada, ¿no? Y la pregunta para ustedes es, ¿la videoconferencia se apareció de la nada? ¿Realmente se apareció de la nada? ¿Qué creen ustedes? Les pregunto, ¿qué creen ustedes? No apareció de la nada, sino que tuvo que haber alguna necesidad y alguien que Ya. ha investigado para poder crearlo. Hubo, tuvieron que haber personas que tuvieron que investigar para crear la primera videoconferencia, ¿no es cierto? O sea, desde que se detectó la necesidad, se les ocurrió crear una videoconferencia y tuvieron que probar, hacer experimentos, todo, hasta que por fin la videoconferencia era aceptable, ¿no? Bien, ya se imaginarán cómo era la primera videoconferencia que no se logró poner ¿no? disponible en la red. La que usaron en sus experimentos se interrumpiría cada rato, se cortaría cada rato, ¿no? ¿De acuerdo? Si hasta ahora tenemos problemas con la videoconferencia, todavía no está resuelta del todo, ¿no? Se imaginan, entonces ha tenido que pasar mucha investigación hasta tener que llegar a tener la videoconferencia que tenemos ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿La videoconferencia de Zoom es superior a la del Google Meet o son iguales? Tienen diferentes opciones, Pero, pero digamos que ¿cuál consideran más con más prestaciones? Zoom es más mejor. Claro. En general, Zoom, por eso tiene la aceptación que tiene en el mundo. Pues ¿no? Estos chinitos de Zoom han logrado un producto que se ha impuesto. Y Google, con todo su arsenal, pues se quedó un poco dormido y su Google Meet recién está mejorando, ¿no? No es tan potente como se quisiera. ¿Listo? Pues porque los chinitos de Zoom han hecho cosas que seguramente todavía no las han divulgado. Pero como digo, pues tuvo que existir la investigación que creó la videoconferencia para recién estudiar la interacción con la videoconferencia. Entonces eso evidencia que hay un trabajo de investigación para crear lo artificial. La videoconferencia es un objeto artificial. La naturaleza no la crea automáticamente. Es el humano el que tiene que crearla. Y cierto conjunto humano más son capaces de ocurrírseles y de crearla. Los demás humanos ni les pasó por la cabeza crearla, ¿no? Nada. Simplemente cuando apareció la comenzaron a usar, ¿no? Y todavía la critican, ¿no? Pero ni siquiera se les ocurrió que debía existir la videoconferencia, ¿no?
Sin embargo, la videoconferencia, ¿creen ustedes que fue imaginada hace 20 años, hace 30 años? ¿Cuántos años antes creen que ha sido imaginada la videoconferencia? Si les preguntaran en un examen, ¿qué pondrían? Yo desde que vi el Messenger ya pensaba que iba a haber en algún momento la videoconferencia. Ya, perfecto, y estamos hablando de un montón de años. Sin embargo, cuando yo era niño, años 65, 66, eh, había un dibujito, ¿no? Un cómic americano, no anime, sino cómic, ¿no? Americano, que se llamaba Dick Tracy, ¿no? Pero era un cómic de los años 50, ¿no? Que yo recién accedía en los 60, ¿no? Porque acá todo llegaba rezagado. Este, y había otro cómic que era el Inspector Ardilla, ¿no? Que era un investigador, un dibujito investigador, que tenía un reloj donde podía. Entonces, tanto Dick Tracy como el Inspector Ardilla, diferentes cómics de diferentes épocas, pero todos de los 50 y los 60, ya tenían en su reloj, ya tenían videollamada ya. Dick Tracy se comunicaba con la central, con sus jefes por su reloj, y el Inspector Ardilla se comunicaba por su asistente por su reloj, que era también videófono, ¿no? Listo. O sea, ya los que habían imaginado la necesidad ya la habían imaginado, solamente que no la podían resolver todavía. Era imaginación. Bueno, si alguno de esos todavía estuviera vivo, dirá, mi sueño se hizo realidad, ¿no? De acuerdo. Bien, así que, y el reloj del inspector Ardía resolvía casi todo, ¿no? Casi todo. Entonces, los smartwatch de ahora no son nada al lado del que él tenía, ¿no? En esa imaginación del caricaturista, ¿no? Entonces, es interesante ver esto porque la pregunta será, ¿y quiénes investigan esto? Lo natural. Bueno, mayormente no ingenieros, pues psicólogos, físicos, químicos, biólogos, ¿no? Matemáticos, lo que quieran. Y una parte ingenieros, pero mayormente no ingenieros, antropólogos, sociólogos. ¿Y quiénes investigan esto? Mayormente ingenieros, pues, ¿no? ¿Quiénes creen que han estado involucrados en las investigaciones del Zoom, en las investigaciones del computador, ¿no? Mayormente ingenieros. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes investigan esta intersección, ¿no? Ingenieros y otros profesionales. Hay de todo ahí, ¿no? Entonces, naturalmente los ingenieros estamos acá, pues. Es raro que los ingenieros estemos a este lado, porque acá hay más ingenieros. Ahora vamos a ver. Entonces, de lo que hemos explicado, la investigación en la ciencia y diseño está fundamentada en la ingeniería y en la ciencia de lo artificial. ¿Listo? La ingeniería que crea los artefactos y la ciencia artificial que dice cómo debería ser el proceso para crear artefactos, ¿no? Entonces ya podemos decir qué cosa es ciencia del diseño. La primera definición se la podemos atribuir a Simon. Miren, en el año 66, yo tenía 6 años nada más, ni sabía que iba a conocer a Simon, ¿no? Ni pasaba por mi cabeza que iba a hablar de estas cosas. Simon dice que es un cuerpo de conocimientos robusto, parcialmente formalizable y parcialmente empírico. O sea que no está formalizado del todo, no tiene mucho empirismo, pero es enseñable sobre el proceso de diseño, o sea, cómo debe ser el proceso de diseño. Ya Venable y Baskerville en el año 2012, ya de estos tiempos, dicen que investigación, o sea, ciencia del diseño es investigación que inventa un nuevo artefacto, miren, con fines específicos para abordar un tipo de problema generalizado y evalúa su utilidad para resolver problemas de este tipo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces de la ciencia y el diseño? Obvio, ¿no? Contribuir a la solución de problemas relevantes al mismo tiempo que se hacen aportes significativos en un área del conocimiento. Ojo, es resolver algo, pero no solamente resolverlo, sino aportar conocimiento gracias a esa solución. Es decir, a partir de ahora se sabe algo que no se sabía. A partir de ahora se tiene un método que no se tenía. O sea, no solo se ha resuelto el problema, sino se ha creado una forma de resolver el problema, se ha creado un artefacto para resolver el problema. ¿Listo? Y eso contribuye al conocimiento. Esta lámina es vital, porque esta lámina explica cómo funciona la investigación en la ciencia del diseño. Observen con atención.
hay tres partes, ¿no? El entorno donde ocurren las cosas, donde están las personas, la tecnología y las organizaciones. El lugar de diseño o investigación y el conocimiento. Todo comienza porque el entorno tiene necesidades que se convierten en requerimientos, así. ¿Listo? Y esos requerimientos entran a esta zona para trabajar un diseño que resuelve esos requerimientos. Este diseño logra un primer diseño, construye un primer diseño y se evalúa ese diseño. Si ese diseño es adecuado, entonces podremos ir por acá y aplicarlo a la realidad. Si ese diseño no es adecuado, podremos dar la vuelta para reconstruir, ¿no? Y así podemos dar vueltas acá para construir un mejor diseño. Sin embargo, para construir el diseño es necesario usar conocimiento. No se construye el diseño de la nada. Necesito conocimiento. Ese conocimiento viene de acá y es tomado para construir el diseño. Sin embargo, cuando un diseño logra su propósito y logra ser aplicado, también paralelamente hay contribución. O sea, el logro de ese diseño permite crear conocimiento, ¿no? Que se va acumulando acá. Por ejemplo, alguien hace un nuevo algoritmo o modifica un algoritmo, entonces teníamos el algoritmo original y ahora tenemos un algoritmo que es mejor que el otro que contribuye acá al conocimiento. En la lista de cosas habrá un nuevo método, un nuevo algoritmo que logra mejores resultados que el anterior. Entonces estoy contribuyendo al conocimiento. ¿Listo? Sobre todo el conocimiento de cómo aplicar las cosas, cómo sacarle provecho al conocimiento base, ¿no? Listo, entonces estos tres rueditas van girando, ¿no? Y cuando logramos aplicar algo a la realidad, hay relevancia, pues, ¿no? Porque la investigación ha generado algo útil. Y cuando la investigación contribuye acá, hay rigor, ¿no? De acuerdo. Y recibir requerimientos y convertirlos en soluciones es diseño, ¿no? Entonces, por un lado está la relevancia, que resuelve lo que importa para la realidad, para la sociedad. Por otro lado está el diseño que crea, y por otro lado el rigor que contribuye con mejor conocimiento, ¿no? Con conocimiento que es aplicable. Porque la idea es que este conocimiento que está acá sea aplicable, no sea un conocimiento que no sirva, sino que sirva. Y mientras más se use conocimiento para diseñar, más útil es el conocimiento. ¿Ah? Ahora, ¿cómo sabemos qué tan válido es lo que se hace, no? Hay que distinguir. En las ciencias naturales del comportamiento, lo que se valida es la verdad. Se averigua si es verdad lo que se afirma, ¿no? La verdad de una hipótesis, ¿no? ¿Cierto? Que depende, pues, si es correspondiente con su realidad, ¿no? Interesa entonces la verdad. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia y el diseño, lo que interesa es la utilidad. La utilidad en el corto plazo y en el largo plazo, la sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, ciencia y diseño busca utilidad y sostenibilidad. El artefacto tiene que transformar la realidad, ¿no? Tiene que verificar su utilidad potencial. O sea, ¿este artefacto realmente es útil? ¿Cumple los objetivos? No se verifica ninguna verdad. No hay que demostrar ninguna verdad en este tipo de investigación. Entonces, acá aparece que este tipo de investigación no necesariamente requiere hipótesis, porque no vamos a probar ninguna afirmación. Vamos a resolver, crear un diseño que es útil para algo. Entonces, todo lo que tenemos que verificar es que sea útil, pero no tenemos que verificar si algo es verdadero o falso. Sin embargo, en la ciencia tradicional tenemos que verificar si lo que se dice es verdad o es falso. ¿Listo? Entonces, esa es una diferencia importante. La ciencia, ¿no es cierto?, es eminentemente conocimiento descriptivo, ¿no?, que explica lo que sucede. Y la ciencia está evolucionando impulsada por el método científico, ¿no? Pero por otro lado está la tecnología, que es conocimiento prescriptivo, que dice cómo se deben hacer las cosas. No describe, sino prescribe. Y bueno, está reforzada por artefactos, ¿no es cierto?, y por teorías de diseño. ¿Y por qué es impulsada la tecnología? Evoluciona por la utilidad y la sostenibilidad, pues. Mientras más útil y más sostenible sea, eso asegura que continúe, ¿no?
Solamente continúa vigente lo útil y lo sostenible. Lo demás, no continúa. Ahora, miremos esto. La ciencia le aporta a la tecnología el conocimiento. La tecnología requiere el conocimiento, ¿no? Para poder ser aprovechada. Pero a su vez, la tecnología le aporta a la ciencia, ¿no? Gracias a que cada vez que diseña un artefacto, logra informarle a la ciencia nuevo conocimiento, ¿no? Conocimiento probado porque hemos logrado hacer una transformación. Entonces, justamente estos dos, ¿no? La solución práctica de algo y la contribución al conocimiento son los objetivos de la investigación en general y la investigación en la ciencia y el diseño. Bueno, hay algunos impactos, ¿no? Cuando ustedes usan ciencia y el diseño, pues van a generar artefactos que a su vez van a permitir que atendamos mejor a nuestros clientes, ¿no? En cualquier tema. Vamos a crear artefactos que nos van a permitir hacer nueva forma de negocio. Por ejemplo, apareció el smartphone junto con el Internet. El mundo cambió, ¿no? ¿Se han dado cuenta cómo la economía ha cambiado gracias a estos aparatitos? ¿No? Ni la computadora pudo cambiar la tecnología, pero desde que las personas tienen un smartphone en la mano, se han inventado un montón de negocios, ¿no? Que se hacen con ese aparatito. Bueno, vamos a poder tener mayor procesamiento de información y vamos a elevar la productividad de la gente, ¿no? Porque vamos a hacer más capaz a la empresa. Yo podría cerrar esta pequeña charlita sobre este tema diciendo que la investigación en ingeniería debería estar enfocada en la creación de artefactos y en la evaluación de artefactos. Porque si no creamos poco, pues, ¿no? No resolvemos problemas. Y ya hemos dicho antes que lograr hacer un artefacto que interactúa con la realidad permite un mejor entendimiento de esa realidad. Y bueno, pues este enfoque es natural ingeniero porque el ingeniero quiere diseñar. Y además generamos conocimiento. Tenemos que aceptar que todavía evaluar un artefacto, validar una teoría no son tan fáciles, no son lo mismo necesariamente. Todavía hay una suerte de diferencia, ¿no? Que habrá que resolver. Y si logramos hacer este tipo de enfoque, vamos a tener investigaciones de mayor impacto para la sociedad, porque vamos a crear cosas que resuelven. Yo el otro día me acuerdo que iba a la uni en un taxi, no sé de qué íbamos hablando, y el taxista me dijo, pero ¿por qué acá no fabricamos nada? No creamos ni un espejito para el auto, todo hay que traerlo a otra parte del mundo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué pasa eso en el Perú? ¿Por qué todo lo traemos hecho? ¿Qué dirían? ¿Alguna idea? ¿Por qué creamos tan poco en el Perú? Creo que de por sí la industria peruana no está tan desarrollada y también parte de la cultura del Perú piensa que, oye, si es que lo compro de, no sé, Alemania o Japón, es mejor que algo hecho en Perú, ¿no? ¿Y por qué tendrán esa idea? Poco complejo, ¿no? Claro. No nos creemos capaces. Nos incluimos, nos incluimos. Ya. Pareciera que hemos sido formados mayoritariamente para no crear, porque creamos poco, ¿no? ¿De acuerdo? Creamos poco, entonces pareciera que nuestra formación limita nuestra capacidad de crear, ¿no? A los niños les damos diciendo no toques, no hagas, no desarmes, no explores, no mires, ¿no? Ya el niño no quiere saber nada, todo lo trae hecho, ¿no?
De acuerdo, entonces quizás estamos fallando en la formación de los niños, ¿no? En que no nos forman con capacidad de crear, ¿no? De darnos cuenta. Pero crear implica darse cuenta que existe una necesidad, o sea, no hay manera de ser creativo si es que no existe la capacidad de notar la necesidad. Porque el mayor problema no es que no podamos crear, es que no sabemos que hay que crear, no sentimos que hay que crear, hasta que viene algo hecho y decimos que así nomás era, ¿no? Nos limitamos mucho, entonces va a pasar por la formación, ¿no? En la propia universidad la formación no es tanto del lado creativo, ¿no? No es del lado de ver las necesidades, te dictan los problemas. Entonces tú no descubres los problemas te los dan, solamente haces la solución. Entonces estás limitado, entonces no se te ocurre crear cosas porque no te das cuenta que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, una cosa como Uber, ¿por qué no se creó en el Perú? ¿No? Y ahí no teníamos tantas limitaciones, ¿no? Será difícil crear un avión porque se necesitan varias cosas, pero crear una aplicación que da servicio de taxi, tranquilamente la pudimos crear en el Perú y no la creamos. Tuvo que venir una aplicación extranjera, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, eso es para reflexionar. Listo. Yo solamente quería destacar este aspecto porque estaba como suelto, ¿no? Así que ahí lo dejamos. Perfecto. Vamos a dejar esto. No sé, participaciones, opiniones son bienvenidas. Ahora se dan cuenta por qué hay diferencia entre el resultado de las investigaciones en Corea, en China, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra. Buena parte de su investigación crea todos los artefactos que tenemos a la mano, ¿no? O sea, unos pocos países crean los artefactos que consumen todos, ¿no? O sea, ellos le están sacando provecho al conocimiento, ¿no? Nosotros no tanto. Habrá que ponerse a pensar. Claro. Por ejemplo, les cuento, sí tenemos algunas cosas que han dado resultados. Por ejemplo, el Perú creo que ya ahora es el primer país exportador de arándano en el mundo, ¿no? Pero eso es gracias a qué? ¿A una política nacional? No, es gracias al rey del arándano, ¿no? Porque hay un fulanito, que no me sé su nombre, pero que logró que en tierras que normalmente no daba el arándano del tamaño que da ahora, hizo varias investigaciones con ayuda de la Universidad Agraria, financió varios estudios de investigación y logró encontrar la modificación genética para que el arándano produzca en temperaturas que no son necesariamente tan frías. El arándano que decía en Chile, ¿no? Porque era más frío, pero acá no tanto. Pero hay arándano en varias partes de la costa peruana, ¿no? A pesar de nuestro clima. O sea, ha adaptado el arándano a un clima, al clima que tenemos nosotros y hemos comenzado a tener, pues, cultivos de arándano en cantidades industriales. El Perú exporta 1.500 millones de dólares de arándanos al año. 1.500 millones de arándanos, de dólares en arándanos. Entonces, bastante, ¿no? Entonces, pero gracias a investigaciones que han logrado, digamos, domesticar el arándano a nuestro clima, ¿no? Sino que nadie difunde esas investigaciones, ¿no? ¿Mm? Que hay muchas cosas que se podrían hacer, pero que están cojas, digamos, ¿no? Y es por la mentalidad que tenemos. Y es por la formación que tenemos. O sea, nos forman para consumir, ¿no?
no para crear. Entonces, nos es muy fácil consumir, ¿no? Los muchachos ahora consumen todo, ¿no? Ya no quieren crear nada, consumen todo, que venga hecho, ¿no? Que venga listo para comer, ¿no? Listo por usar, ¿no? Nadie quiere armar nada, ¿no? O sea, que si compran un rompecabezas lo van a comprar armado ya, ¿no? Ese espíritu de crear es bajo, ¿no? Es un tema para pensar, para largo. Entonces yo más trato de que las investigaciones vayan por la ciencia y el diseño, o sea, que los investigadores me resuelvan problemas, más que me averigüen cosas que me resuelvan problemas, ¿no? Es muy interesante saber si un método de enseñanza logra mejores resultados que otro método de enseñanza, sí, pero eso deberían investigarlo no ingenieros, ¿no? Otros profesionales. Pero a veces tenemos ingenieros estudiando eso, ¿no? ¿No? Si las clases híbridas dan más resultados que las clases presenciales, que las virtuales y todo eso, ¿no? Pero ¿qué estamos creando? Nada. Estamos averiguando cosas nada más, ¿no? Bien, vamos a poner la siguiente lámina del curso. Un ratito. Deme un minutito, por favor. Bien, ahora sí, vamos a compartir. Cuando hacemos investigación, uno de los problemas claves es el planteamiento de la investigación, ¿no? O sea, ¿qué vamos a investigar? Eso es relevante, así que vamos a ver ese tema. Bueno, normalmente tenemos una situación problemática, ¿no es cierto? Donde hay voy a poner todo mejor.
donde hay algo que sucede. Entonces, la situación problemática es el contexto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la universidad en general, la Universidad Peruana y la Universidad de Ingeniería en particular, están atravesando una situación de presencia muy rezagada en los rankings internacionales, ¿no? Um, Saltamos hasta el cielo cuando estamos entre las 1000 universidades del mundo. Muchas veces estamos más allá de las 1000, ¿no? Entonces, muy lejos, ¿no? Y bueno, pues hay por varias razones, ¿no? Quizás tenemos pocos doctores rankeados, quizás publicamos muy poco, quizás el impacto de nuestras publicaciones es muy bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás tenemos presupuestos que no son suficientes, lo que fuera. Entonces, dentro de la situación problemática, tenemos varios problemas, varios problemas. Y entonces, tenemos que escoger un problema para poder hacer nuestra investigación. Un problema. Y para ese problema tenemos que contestar dos preguntas, ¿no? Una es, ¿por qué se debe resolver el problema? Y eso es la justificación. ¿Ya? ¿Por qué es necesario resolver ese problema? Y la otra es, ¿qué se logrará con la investigación? ¿No? ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Vamos a lograr algo con esta investigación? ¿Qué vamos a lograr? Y ese objetivo puede ser general, que es lo principal, y puede tener logros parciales, ¿no? Que son necesarios para alcanzar este. Entonces, ese es el esquema general. Si ustedes necesitan hacerlo, necesitan plantearse unas preguntas, ¿no? La primera es qué estudiar. Hay que decidir qué estudiar. Esto es lo que frena a muchos, ¿no? Quiero investigar, pero no sé qué estudiar. Ustedes, por ejemplo, ¿tienen dudas en su tema de investigación o no tienen dudas? ¿Están seguros de lo que quieren investigar, de la temática, o todavía están en duda? ¿Qué dice Brian? Seguro al 100% todavía, porque aún puedo delimitar o puedo irme Pero por yo otra hablo del tema, metodología. no hablo de los detalles, hablo del tema en general. Bueno, como tema sí estoy más enfocado en eso. Ya, no hay duda. Y en el caso de Gustavo, bueno, por lo menos temáticamente tienen claro. Sin embargo, hay veces gente que tiene temas diferentes, ¿no? Puedo hacer A, puedo hacer B, puedo hacer C, pero A y B y C no se parecen en nada. Entonces, eso ya nos complica porque no tenemos un interés claro, ¿no? Y además el tema tiene que ser de interés. ¿Qué significa que sea de interés? ¿Cómo se sabe que uno esté interesado? ¿Cómo se prueba que uno está interesado? ¿Cómo le demostrarían a alguien que están interesados en algo? No, pero se supone que tenemos que estar interesados. O sea, ahorita hay muchas cosas para ganar plata, pero la gente, ¿por qué no se mete? Por ejemplo, ¿ustedes invierten en bolsa de valores? ¿Sí o no? No,
¿ya? Pero saben que se puede ganar plata ahí, ¿ya? ¿Y por qué no invierten? Pues te desanimaste a la primera. ¿Ya? Bien, preguntaba esto porque a veces hay temas que nos atraen, pero en realidad no les dedicamos tiempo. Cuando algo te interesa, le dedicas tiempo. Entonces, la mayor evidencia para saber si uno está interesado en algo o en alguien es el tiempo que le dedica uno. Si uno no le dedica tiempo, no está interesado. Le puede atraer, gustar, llamar la atención, pero no le está dedicando su tiempo. Y la única forma de estar interesado en algo de verdad es dedicándole tiempo. Entonces, revisen la temática que ustedes han planteado, que es solamente un pretexto en el curso, y díganse, yo le estoy dedicando tiempo a esto. Yo me dedico a leer sobre esto, me dedico a ver videos sobre esto, me dedico a reunirme por personas que saben de esto, sobre esto, voy a cursos sobre esto, estoy metido en eso, o es un tema que me llama la atención, me gusta, me atrae, pero no le dedico tiempo, ¿no? Entonces, llevándolo al mundo, por ejemplo, de las parejas, decir, sí, la señorita tal me agrada, pero igual no la visito, no la busco, no la frecuento. Ah, pero me gusta, ¿no? Pero no es suficiente, pues no estás interesado, ¿no? Tiene que notarse que estás interesado, ¿no? Claro, si estás ahí como una pulga atrás, estás interesado, ¿no? Dejas de hacer otras cosas para estar donde está ella, ¿no? Te matriculas en el curso que se matricula así no te gusta el tema, ¿no? ¿Listo? Vas a donde va, aunque no te guste el sitio, pero tú vas pues estás interesado, ¿no? O sea, uno tiene que estar interesado. Entonces tiene que haber pasión sobre los temas que uno va a estudiar. Esa puede ser una diferencia entre investigadores de algunos otros lados del mundo que se meten profundamente en aquello que creen. Dejan de hacer otras cosas por hacer lo que hacen. Así como Messi, que juega pelota mañana, tarde y noche, ¿no? Él no está interesado en otras cosas, está interesado en jugar, ¿no? Y por eso juega como juega. ¿Listo? Está metido en el tema, ¿no? No es que entrena cuando puede, cuando quiere, ¿no? Ya soy una estrella, si quiero no voy, no nada. El primerito en aparecer ahí. Bien. Entonces, si tengo un tema claro, el siguiente punto es, tengo que tener una situación clara. Tengo que haber observado algo dentro de mi tema. Tengo que describir alguna situación, algo que pasa. Ese algo que pasa es la situación problemática, porque el problema que voy a resolver va a nacer de esa situación problemática como vimos antes, ¿no? Tengo que tener esta situación y encontrar un problema en esa situación. Entonces, ahí se explica que si yo le dedico tiempo al tema de interés, probablemente yo ya haya observado una situación bastante bien. Ya sepa qué ocurre, dónde ocurre, cuándo ocurre, ¿no? De qué manera ocurre, ¿no? Y lo más importante, eso que ocurre, qué impactos desfavorables ocasiona. Porque justamente si quiero resolver un problema es porque ocasiona impactos desfavorables, ¿no? Yo tendría que hacer algo para transformar esa situación, ¿no? Debido a conocer esta situación bastante bien, es que yo puedo formular un problema. Puedo decir, ah, entonces el problema en concreto es tal cosa, ¿no? ¿Listo? Puedo llegar a precisar el problema. Ya está. Entonces ya tendría yo un primer marco. Esta descripción problemática puede venir de dos maneras. O yo la tengo de primera mano porque yo estoy involucrado. Eso suele pasar, por ejemplo, cuando se trata del problema que ocurre, la problemática que ocurre en una empresa, en el trabajo. Yo estoy ahí, o sea, yo me conozco la problemática. La puedo documentar, porque no está documentada en ningún lado. Sin embargo, también podemos describir una problemática general a través de la literatura.
porque yo leo mucho sobre determinada temática, entonces conozco la problemática. ¿Listo? Conozco lo que pasa en el mundo, en las empresas sobre tal tema, porque estoy bastante documentado. También vale. Y entonces, a partir de ese conocimiento es que creo el problema. Defino el problema, ¿no? Eh, por ejemplo, el otro día estuve trabajando con un grupo de gente. Yo veo problemas de ingeniería industrial también, de procesos y todas esas cosas. Y había una situación en una empresa que hace los parabrisas, ¿no? Eh, los parabrisas para los autos Tesla se hacen en Perú, una empresa peruana, ¿no? Por lo menos algo. Y entonces el tema era que la calidad de los parabrisas que salían no era del todo tan aceptable porque habían parabrisas que salían con globitos y había que reprocesarlos. Y bueno, lo que pasa en la empresa es que se está reprocesando un cierto volumen de parabrisas y eso complica el costo y eso además hace que la capacidad disminuya porque se gasta tiempo en las máquinas reprocesando, no se puede avanzar con todo lo comprometido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el reproceso está consumiendo la capacidad de las máquinas más allá de lo. Entonces se ha hecho un sondeo, ¿no? Se ha estudiado la situación, ya se sabe lo que se pierde, ya se sabe los efectos, y se fue sondeando y se descubrió que las burbujas de aire que aparecen entre las dos láminas de vidrio que tienen al medio una resina, ¿no? La resina no se logra secar bien y se quedan unas burbujitas de aire. Y esas burbujitas de aire generan pues como bolitas, ¿no? En el vidrio. Así que hay que reprocesar eso. Bien. Entonces, ahora sí tenemos el verdadero problema, ¿no? ¿Por qué hay un exceso de burbujas a la hora de hacer el empate de los vidrios y todo eso, ¿no? Ese es el problema. ¿Y qué se puede hacer para evitar que hayan burbujas, ¿no? Ya ese es un problema técnico. La problemática era que la empresa perdía dinero, ¿no? Que la capacidad no alcanzaba porque se usaba mucho para reprocesar, ¿no? Que el costo de mano de obra adicional, que el costo de hora máquina adicional, etcétera, etcétera. Pero en concreto es, si logramos resolver que no se formen burbujas a la hora de ensamblar vídeos, ya no habría todo lo que existe después. O sea, ese es el problema a resolver, en concreto. Entonces habrá que trabajar para ver qué se hace para evitar que se formen burbujas en los vidrios, ¿no? Listo. Pero tengo que conocer, si no conozco el contexto, ¿de dónde voy a sacar que el problema es las burbujas en los vidrios y cómo reducir eso, ¿no? Me lo tendrían que dictar. Y eso no es formular el problema, eso me lo están formulando a mí, ¿no? La idea es revisar el contexto y encontrar un problema, ¿no? Luego viene que hay que precisar y qué vamos a lograr, ¿no? Por ejemplo, ¿vamos a eliminar las burbujas totalmente? ¿Vamos a hacer algo para eliminar las burbujas totalmente? No, vamos a reducir a la mitad las burbujas que se forman. Por lo tanto, el problema que teníamos ya no va a tener el efecto total, sino va a tener la mitad. De repente, ¿no? Listo. Así como el médico, que a veces no te ofrece sanarte, a veces te ofrece prolongar tu vida nomás, ¿no? No queda otra cosa, yo te ofrezco prolongar tu vida 3 meses más, ¿no? No te puedo asegurar que sanes. No es curable, ¿no? Entonces hay opciones, ¿no? Hay objetivos. Y así como hay un objetivo general que se va a lograr, van a haber objetivos parciales, ¿no? Que se van a ir alcanzando para poder lograr el objetivo general, ¿no? El objetivo general puede ser tener una casa maravillosa, ¿no? Bueno, un objetivo específico es obtener el plano, ¿no? Porque si no hay plano no va a haber casa, ¿no? Otro objetivo será ¿no? Cerrar un acuerdo con una constructora, ¿no? Etcétera, etcétera. Otro objetivo será lograr el financiamiento del banco, ¿no? Y así varios objetivos para lograr tener la bendita casa, ¿no? O sea, los objetivos específicos contribuyen al objetivo general. ¿De acuerdo? ¿Ah? Perfecto. Bien.
Y lo último era lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? ¿Y por qué vale la pena resolver el problema? ¿Por qué queremos resolver ese problema, no? En el caso que les he dicho, hay plata, pues, ¿no? O sea, estamos perdiendo dinero por los parabrisas que están en problemas de calidad, ¿no? Es concreto el problema, estamos perdiendo dinero. Entonces, si no se hace algo, se va a seguir perdiendo dinero. Si se hace algo y se resuelve, se va a evitar perder dinero, ¿no? Pero no siempre la justificación es económica, pues, ¿no? En otros casos a veces es social, ¿no? Académica, ¿no? Va a depender, ¿no? No siempre es, pero en el caso de problemas empresariales casi siempre es económico, ¿no? ¿Mm? También la justificación puede ser del orden, pues, legal, ¿no? Porque el gobierno ha dictado unas medidas. Por ejemplo, una vez vi el caso de unos efluentes, ¿no? De una planta textil, que el gobierno cambió las normas de los usos de los desagües y obligó, pues, a que las empresas textiles, por ejemplo, ya no puedan botar sus efluentes así nomás al desagüe, ¿no? Tenían que cambiar el proceso, cambiar el pH y todo para que el nivel de exceso de acidez o de basicidad no afecte, ¿no? Las mismas paredes del desagüe, no afecte, ¿no? Luego cuando sale a los ríos o al mar, ¿no? Entonces, bueno, hay que resolver cómo se altera el pH de los efluentes, ¿no? A un costo que no sea alto, ¿no? Pues por un lado es económico y por otro lado es legal, es obligatorio, ¿no? No es que ¿por qué resolvemos esto? Porque queremos, no, pues nos están obligando, ¿no? Nos obligan. ¿Listo? Luego hay que plantear los antecedentes, ¿no? Y acá viene la revisión de literatura que ustedes están haciendo en forma práctica en este curso, pero que para una investigación más seria tendrían que hacer de forma firme, ¿no? Decir, antes de resolver el problema, nosotros nos hemos documentado y hemos visto qué ha hecho A, qué ha hecho B, qué ha hecho C, qué ha hecho D, sobre un problema parecido, igual, similar, ¿no? Esos son los antecedentes. Y habrá que tener un marco teórico de referencia, claro. ¿Qué conocimientos van a ser necesarios para enfrentar el problema, ¿no? Y habrá que tener una forma de enfrentarlo. Esa forma de enfrentarlo es el marco metodológico. ¿Cómo enfrento el problema? ¿Qué hago para resolver el problema? Paso 1, paso 2, paso 3, paso N. ¿Listo? ¿Qué voy a usar para resolver el problema en esos pasos, no? Si voy a contar con data, ¿de dónde va a salir la data que voy a usar para resolver ese problema, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no, ya cosas finales, ¿no? Son el cronograma de trabajo, cómo voy a organizar mi trabajo de investigación, y el presupuesto si se requiere, ¿no? En algunas investigaciones se requiere presupuesto y hay que pedir financiamiento y en esos casos hay que hacer un presupuesto, pues para decirle al que financia, necesito tantos miles de soles y se va a usar en esto, ¿no? Porque el que va a proporcionar el financiamiento tiene que saber en qué se va a usar. No te da la plata que pides sin saber en qué, ¿no? Entonces hay que hacer un presupuesto. Quiero hacer una salvedad para las tesis que buscan explicar el mundo. O sea, eso que he puesto yo primero ha sido para las tesis que intentan transformar el mundo, pero para las investigaciones que quieren explicar el mundo, que tienen validez, habría que tomar en cuenta esto de acá, ¿no? ¿Cuáles son las variables dependientes e independientes que se manejan en el problema? ¿Ya? Y cuál es la hipótesis que se pretende probar, ¿no? Eso es importante. Antes de pasar a la siguiente lámina, debo decir que una investigación que tiene hipótesis, per se tiene cómo probar la hipótesis. No puede haber una hipótesis si no se tiene una forma de probarla. O sea, cuando uno plantea una hipótesis, también está planteando la forma de probarla. Entonces, lanzar una hipótesis no es tirar algo al aire, ¿no? Sino es decir, yo planteo esta hipótesis y además planteo este mecanismo para probar la hipótesis. Estás obligado, ¿no? No puedes lanzar una hipótesis y decir, no sé cómo se va a probar, ¿no? Porque si no sabes cómo se va a probar, no podrías hacer el desarrollo del trabajo. Tienes que tener una forma de probarla. Listo. Bien. A ver, ahí vamos a hacer un pequeño alto, un pequeño descanso. Son 10.
16:06. Regresamos en unos 20 minutos. 16:26 estamos de vuelta. Perfecto, señores. De acuerdo, profesor. Gracias. Recording stopped.